Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, como todos los días con nuestro curso bíblico sobre la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y hoy estamos terminando este capítulo 21 con el versículo 40. Hemos iniciado el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, nos habla de Pablo que torna a Jerusalén. Es el testigo del Evangelio de Jesucristo en Jerusalén. Él que quiere viajar, que quiere acercarse hasta Jerusalén, va justamente para llevar, y parece que tiene esa intención de predicar, de anunciar el Evangelio de Jesucristo, y quiere llegar, y lo dice muy bien él, que quería llegar antes de Pentecostés. Que esa era una de las fiestas muy importantes de Israel, que se reunían ellos para celebrar la fiesta de la cosecha, así llamada también. Entonces ellos se van preparando. En el capítulo 20 nos hablaba de ese movimiento de Pablo que va hacia Jerusalén. Decía luego en el capítulo 20, versículo 16, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces uno se pregunta, Pablo lleva allí a Jerusalén antes de Pentecostés. Esa era su idea. Entonces bastante no puede venir Éfeso. Incluso no se queda, entonces, como dice ahí, en Asia para no entretenerse. Qué interesante, porque después comienza todo ese caminar, Pablo que va viajando, incluso para no perder tiempo desde Mileto, donde él llega y desembarca, hace llamar a todos los ancianos y así entonces les llama desde ese lugar. Bueno, después continúa su viaje, Pablo va hacia Jerusalén, ya estamos en el capítulo 21, nos va narrando las diferentes etapas, los diferentes pueblos por donde va desembarcando Pablo. En algunos lugares se queda mucho más tiempo. La cristiano cuerandie, todos aquellos cristianos que de cierta manera se habían adherido al Evangelio de Jesucristo. Pero estas comunidades no eran solamente aquellas que Pablo había iniciado, sino que sabemos que también los otros apóstoles y los otros seguidores, aquellos que se habían convertido, que habían asumido sobre todo este camino de la vida cristiana, ellos mismos después predicaban el Evangelio de Jesucristo.
Ahora nosotros nos estamos ya encontrando al final de este capítulo 21. Pablo, una vez que llega a Cesarea Marítima, y dice, nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a la casa de Nasón de Chipre, un antiguo discípulo, donde nos hospedamos. Y después ya directamente, cuando llegamos a Jerusalén, desembarcar en Cesarea Marítima, reunirse de nuevo y estar con los cristianos allí en Cesarea Marítima, y luego emprenden el viaje hacia Jerusalén. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque los hermanos dicen que le reciben con mucha alegría en Jerusalén. Y en Santiago están también, dice, estos ancianos. Y así, ellos que están presentes comienzan a escuchar Pablo y su grupo. Aquí no nombran más ni a Silas, ni a Timoteo, ni Lucas. Es Lucas el que está escribiendo. Pero sabemos que estos cuatro era el equipo cañón ya de su bella. Acuérdate a los guatáginas, acuérdate a los jógenes como grupo. Seguramente que tenían otros seguidores también que estaban con ellos. Eso sin duda alguna. Y ellos iban hacia las comunidades. Y algunos obreros y algunos cristianos. Y así se reúnen. En uno de esos lugares, en Tiro sobre todo, ¿se acuerdan que decía que se quedó en esa comunidad? O sea, con los hermanos cristianos que se habían adherido al cristianismo, dice 7 días. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu Santo, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ese era el otro detalle interesante también. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La presidenta del Parlamento de Uganda, Anita Among, visitó a Francisco. Hicieron el tradicional intercambio de obsequios. Por su parte, el Papa regaló un relieve que invita a la custodia de la creación, así como varios de sus escritos. Anita no fue sola a la visita con Francisco. Le acompañaba una numerosa comitiva de familiares con los que el Papa se mostró cercano, especialmente con los más pequeños. A su despedida, Francisco le dijo que le gustaría hacer una segunda visita al país africano. I remember my visit. Thank you. I must go twice. Yes. El viaje fue en 2015. Allí Francisco agradeció a Uganda la acogida de refugiados que llevaban a cabo. Our world caught up in wars, violence, and various forms of injustice is witnessing an unprecedented movement of peoples. How we deal with them is a test of our humanity, our respect for human dignity, and above all, our solidarity with our brothers and sisters in need. Uganda es el país que más refugiados acoge. Son procedentes del África subsahariana. Solo en 2021 dio asilo a más de 1 millón de personas procedentes de países como Sudán del Sur o Burundi. Francisco es el tercer pontífice que visita la nación. Antes lo hicieron Pablo VI y Juan Pablo II. De este modo, Uganda es el único país africano que ha sido visitado por 3 papas. En él, más del 80% de la población es cristiana. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles con el capítulo 21. El capítulo 21 y hoy subrayamos el versículo 40. Como termina este capítulo 21 en que Pablo había llegado ya a Jerusalén, se había encontrado con Santiago, los ancianos nada más, ¿verdad? Además de Santiago con los ancianos, que serían los presbiteroi en griego, la presbiteroi, que quiere decir los ancianos, los que están al frente de las comunidades. Y así entonces Pablo les cuenta, les comunica, oiga, págico, yepopete págico, etaitemba y ponapio peñan de yara, o yapo, para su pueblo, para su gente, va ella va, hoy cual cañan de peñan de yararape. Todos estos elementos son elementales, son fundamentales en el camino de Dios. Y luego aquí nos encontramos más adelante cuando ellos le advierten, Santiago y la comunidad de Jerusalén le advierte a Pablo. Atención Pablo, porque ave oye ejina, para la famosa oye ejina, dereje, va el oye dereje. Y que vos han oído acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles, que se aparten la ley de Moisés. Y yo mira, Pablo, ya llamó que también, y todo el grupo que vienen ustedes, peña tende quejina, peña ve Jerusalén, a oye ejina la pemboeja, para que la gente se aparte de la ley de Moisés, es decir, que no vivan ya el judaísmo, sería, imagínense, era una acusación muy fuerte, muy grande, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones. Esto es lo que aquí le está bajando la caña. Sin embargo, incluso Pablo, Timoteo era hijo de una judía que no se había circuncidado, pero sin embargo Pablo, para dar el ejemplo, dice, le pide y le circuncidan. Entonces no es que no quiere que se circunciden, sino que la nueva ley de Jesucristo para aquellos que no son judíos, hubiendo ahí judíos, va el año importante ver. Nosotros dentro de nuestro judaísmo está muy bien para cumplir la ley, pero incluso Pablo es mucho más libre. Él diría tampoco hace falta en realidad. Ese es un signo, pero no es lo esencial y lo fundamental. Ese es un signo externo que no es lo esencial y lo fundamental. Aquí la circuncisión, y después nosotros tendremos expresiones como esta, ¿verdad? La verdadera circuncisión, incluso en el Antiguo Testamento aparece, que sea la del corazón. Corten de raíz las cosas negativas, circunciden el corazón, circunciden la mente. Penojepe y bahía, la pendere coevi. Eso es lo que Pablo va a predicar. Apeaco cierto señor que nosotros tenemos que circuncidar el corazón, circuncidar la mente, la forma de actuar, la forma de vivir, sobre todo nuestras actitudes. Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Y los judíos, te circuncidas físicamente, pero sin embargo, después seguís siendo un ladrón, seguís siendo pocaré, seguís malversando las cosas, seguís prometiendo cosas, pero nunca lo cumplís, a pesar. Cada uno ya puede hablar de lista, va a circuncidar, va a cambiar, ya ipe ala y bahía, hañañemo ipe tape ponare. Y así entonces le advierten y le dan una linda
posibilidad, le dice, haznos caso, porque ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En el versículo 22 le decía eso. ¿Qué podemos hacer? Porque todos sabrán que has venido. Entonces, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Úneteles y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza. Así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. O sea que estos hermanos también le quieren salvar y le quieren ayudar a Pablo para que se haga bien las cosas, demostrar, yo estoy en el camino, en la ley de Moisés, no tengo ningún problema. Solamente que ciertas cosas para personas que no entienden y que no están dentro del camino del judaísmo, ustedes saben muy bien que no hace falta ese signo externo, ser judío con un signo externo para luego ser cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar.
tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí. Y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21. Y aquí, sobre todo, cuando miramos este capítulo 21, estamos viendo la situación, cómo Pablo se presenta, cómo es recibido en Jerusalén, muy positivamente por Santiago, los 70 ancianos, e incluso le hacen una sugerencia para que Pablo no sea rechazado por la comunidad judía en Jerusalén. Y entonces Pablo cumple, para demostrar que él estaba muy de acuerdo, no tenía problema. Él va. Entonces Pablo al día siguiente tomó consigo a aquellos hombres y habiéndose purificado fue al templo para declarar el cumplimiento de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Y ahí continúa la otra partecita, la tercera parte. Quiere decir que aquí hay un fanatismo brutal, aquí hay un oye enaye, y entonces comienzan los disturbios y el gran tumulto que crean estos judíos que justamente venían de hacia Grecia, de hacia Asia, o Újico hay muy lógico. Acuerdo que Pablo ve y todo lo que él estaba haciendo entre los griegos y cómo él estaba predicando a Jesucristo. Y entonces le van a prácticamente calumniar, ¿verdad? Porque hay 4 acusaciones muy feas contra Pablo. Primero dice que oñe eva y la ñandenetar, o sea, por el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Oñe eva hija, que ven a vendusei, ven a aceptai, ven a isaguala, pehuatá, ven de yara, rapere jehuaú, pero una pepilla es una entender que en Jesucristo ya se cumplió esas promesas de Dios Padre. El primer elemento. Segundo elemento, daye, que Pablo justamente está hablando contra la ley de Moisés, diciendo no hay que cumplir, no, eso hay que dejar de lado. Humillando y coim, ya Ohasama, Jesús es el nuevo Moisés. Que evidentemente Pablo no dice en ningún momento eso, ¿verdad? De dejar las leyes de Moisés, sino que ciertas normas o reglas que no tienen nada que ver y que no pueden aplicarse ni obligarse a los gentiles. Porque lo esencial es el evangelio de Jesucristo, que es el cambio de conducta, el cambio de actitud, el cambio de vida. Y el tercero dice que hablaba contra el templo, que el templo ya no sirve más, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, tercera acusación. Y el cuarto y peor todavía dice que mete a los paganos en el templo. Y eso sí que ya no lo aceptan. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta, que conozcamos un poco, porque desde el versículo 27 hasta el versículo 40, que hoy nosotros estamos concluyendo y finalizando con este versículo 40, el capítulo 21, nos dice, él se lo permitió Pablo de pie sobre las escalinatas, hizo señal con su mano al pueblo, y haciéndose un gran silencio les habló en lengua hebrea diciendo. Ahí termina el capítulo 21 y luego el capítulo 22 que comenzará diciendo qué. Y ahí viene el discurso de Pablo, capítulo 22. Maravilloso. Peutágina. Pero nos ponemos de nuevo en este lugar muy histórico, en esta circunstancia histórica en la que está hablando Pablo. Nosotros a todo eso le llamamos su contexto, ¿verdad? El contexto histórico en el que Pablo se está moviendo
A ver, hay contexto histórico y no enducen y no hay cuase y subimba eve. O sea, se vuelven fanáticos. Ya el versículo 27 de esta narración comienza diciendo cuando estaban por cumplirse los 7 días. El cuándo, viste, más o menos ya te pone en una actitud medio sospechosa, ¿verdad? Los judíos provenientes de Asia, ya de Magurí. Porque los que le conocen a Pablo son estos judíos, esos que incluso estaban también por la diáspora, es decir, estaban fuera de Israel, estaban en otros lugares, en otras ciudades, y le conocían a Pablo. Le conocían a Pablo por sus prédicas, le conocían a Pablo por sus visitas, incluso algunos de ellos seguramente se habrán encontrado con Pablo por esos lugares. Y más aún podemos decir algo, que Pablo, pasando por varios lugares en Grecia, también fue rechazado. Estaba hablando de incluso que armaron todo un alboroto en esa circunstancia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el Israel antiguo, uno de los lugares más importantes era el tabernáculo. El tabernáculo era una casa de campaña sagrada que los israelitas llevaban consigo en camino a la tierra prometida. Y era sagrada porque era el lugar donde la presencia celestial del Dios de Israel moraba en la tierra. Y el tabernáculo tenía un diseño que mostraba cuán especial era. Tenía un atrio exterior y luego una entrada que daba paso al interior de la tienda. Y de ahí llevaba al centro del tabernáculo, el lugar santísimo, el trono personal de Dios. Y estaba protegido por estas criaturas celestiales llamadas querubín. Nota que mientras más te acercas al centro, más sagrado se vuelve el espacio. Y quienes trabajaban en el tabernáculo se llamaban sacerdotes. Y ellos cuidaban ese espacio sagrado, ofreciendo sacrificios en nombre de Israel, proclamando continuamente la bendición de Dios sobre el pueblo. Sí, estos sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo y también representaban al pueblo delante de Dios. O sea que puedes pensar que tanto el tabernáculo como los sacerdotes que trabajaban allí eran como puertas de conexión entre el cielo y la tierra. Esta es la razón por la que el tabernáculo terminó siendo asentado en una montaña, porque las montañas son el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Ahora, una cosa que faltaba en este tabernáculo de Israel y que podías encontrar en cualquier otro espacio sagrado antiguo son las imágenes de los ídolos que representaban físicamente a la deidad. Es cierto, el Dios de Israel les ordenó explícitamente que no hicieran imágenes ni ídolos. Y eso es porque en la Biblia los seres humanos somos la imagen de Dios. Eso es lo que aprendemos en las primeras páginas de la Biblia, donde Adán y Eva, en hebreo, sus nombres significan humano y vida, son llamados la imagen de Dios, lo que significa que ellos representan a Dios dentro de su espacio sagrado. Y ese espacio sagrado es un jardín en una tierra llamada Edén. Sí, y la historia bíblica está diseñada para mostrarnos que Edén es la realidad de la que el tabernáculo era un símbolo y una señalización. Por ejemplo, mira cuidadosamente las descripciones del Edén. La región más grande de tierra es llamada Edén, pero dentro del Edén Dios planta un jardín. Y entonces, en el centro del jardín, Dios planta el árbol de la vida. El diseño del Edén concuerda con el diseño del tabernáculo. Y hay detalles en la historia del Edén que se desarrollan mucho más tarde en la Biblia, mostrando que el Edén está en una montaña alta. Porque ellos están en un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo. Exacto. Y Dios le dice a los humanos que trabajen y que cuiden el jardín. Estas son las mismas palabras que más tarde son usadas en la Biblia para describir lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo. Así que Adán y Eva son imagen de Dios y son como sacerdotes. Trabajan y adoran en un tipo de templo que representa la unión del cielo y de la tierra. Así es. Ellos representan la creación delante de Dios, y como imagen de Dios, ellos representan a Dios delante de la creación. Y hacen todo esto en este lugar sagrado que está saturado de vida y de la presencia de Dios. Y luego, Dios les dice que gobiernen la creación en su nombre. Son como sacerdotes que encarnan la sabiduría y el reinado celestial de Dios aquí en la tierra.
Podríamos llamarlos sacerdotes reales. Exactamente. Ahora, toda esta disposición en el libro de Génesis, los sacerdotes reales en la presencia de Dios donde hay abundancia y vida, todo esto es llamado la bendición de Dios. Pero esto no dura mucho tiempo. No, la humanidad es engañada por esta criatura rebelde. No están satisfechos con ser imágenes de Dios, así que intentan ser Dios, gobernando la creación bajo sus propios términos. Y Dios los exilia del jardín. Y pone querubín en las puertas del Edén para proteger el camino de regreso. Esto es trágico. La humanidad ha abandonado el rol que Dios creó para ellos. Pero este no es el fin. El resto de la historia bíblica es sobre la misión de Dios para deshacer esta tragedia, para que los humanos puedan recuperar el acceso a este lugar del cielo en la tierra, donde finalmente puedan ser los sacerdotes reales de Dios. Todo inicia con una promesa que Dios hace a Adán y a Eva de que levantará a uno de sus descendientes para que gobierne y derrote al engañador. Dios dice que este descendiente va a herir en la cabeza al engañador, pero también será golpeado por él. Así que esta figura sacerdotal iba a restaurar la bendición de Dios al ofrecer su propia vida como sacrificio. Pero esto es solo una promesa. Sí, así que en la próxima historia nos encontramos con la siguiente generación de seres humanos fuera del Edén. 2 hermanos en la puerta del jardín están ofreciendo sacrificios a Dios, como si fueran sacerdotes. Tal vez Dios aceptará esos sacrificios y ellos podrán regresar al Edén. Pero lamentablemente, un hermano, Caín, se enoja porque Dios favorece la ofrenda de su hermano Abel. Entonces, Caín asesina a su propio hermano. Luego Caín es exiliado aún más lejos del Edén y de la bendición de Dios. Y con el tiempo, la ira de Caín lleva a la humanidad a una violencia generalizada. Los humanos necesitan un sacerdote real que los rescate. Así es, y toda la historia está diseñada para generar esta esperanza. Así que en los próximos videos vamos a explorar el tema de este sacerdote real venidero a través de la historia de la Biblia. Vamos a ver cómo las historias de Abraham, Moisés y David, todas apuntan a Jesús, quien es el sacerdote real definitivo. Jesús es aquel que restauraría las bendiciones del Edén para la humanidad. Para que todos los seres humanos puedan convertirse en los sacerdotes reales que fuimos creados para ser, gobernando el mundo juntos como representantes de Dios. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Francisco se ha mostrado crítico con la nueva ley en materia religiosa aprobada en Ucrania. La norma ilegaliza cualquier actividad de la Iglesia Ortodoxa vinculada a Russia. Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato. E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa. Per favore, non sia abolita diretta o indirettamente nessuna chiesa cristiana. Le chiese non si toccano. Desde el gobierno ucraniano defienden la regla alegando que es para reforzar su independencia espiritual. También la apoya el líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, pero desde el Patriarcado de Moscú la han calificado como una caza de brujas. En el Ángelus, Francisco también se pronunció sobre Nicaragua. El Vaticano suele mantener un perfil bajo a la hora de hablar de la situación que se vive en el país, donde la violencia contra los cristianos ha aumentado en las últimas semanas. Con un breve mensaje, el Papa saludó al pueblo nicaragüense. Al amato popolo di Nicaragua, vi incoraggio a rinnovare la vostra speranza in Gesù. Ricordate che lo Spirito Santo guida sempre la storia verso progetti più alti. La Vergine Immacolata vi protegga nei momenti della prova e vi faccia sentire la sua tenerezza materna.
Lo último del régimen de Ortega, una ley que equipara las instituciones religiosas a empresas privadas. Todo lo que reciban tendrá que ser declarado y estará sujeto a impuestos. Las consecuencias, dificultades para sobrevivir económicamente y desempeñar su labor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida.
presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, volvemos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Este versículo 40 del capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles se le permite a Pablo hablar a la multitud que quería asesinarlo. Pablo entonces, cuando en ese versículo 37, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le dijo al comandante: ¿me dejas decirte algo, Heishberg? Él respondió: ¿sabes griego? O sea que aquí habíamos reflexionado, oye, esa cosa, este comandante que no estaba hablando con cualquier, pero ibero-vigina, llevan ahí cualquier jaguar, sino que era con una persona muy entendida, una persona muy culta, como era Pablo. Pablo tiene una formación de alta calidad en Damasco, y entonces él le habla ahí tranquilamente en griego. Entonces el comandante se queda sorprendido. Entonces este no es cualquier revolucionario, cualquier que quiere hacer simplemente tumulto, ¿verdad? Y que está aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, ¿sabes griego?, le pregunta. Y le responde: entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto? Entonces aquí viste, sobre la experiencia ya de este comandante, de lo que había sucedido, él ya directamente actúa, pensando que seguramente ya era de nuevo uno de este grupo, o era ese mismo judío egipcio que vino ahí a provocar tumultos. Recuérdense, y lo hemos estudiado y lo hemos dicho, que la preocupación de los romanos era el que no se arme mucho tumulto. Porque claro, después de los tumultos, los rebeldes, comienzan las situaciones bastante más conflictivas y más duras, que ellos tienen que apaciguar o que tienen que detener, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, directamente los romanos actúan. Los romanos actúan y no se dejan absolutamente intimidar por los predicadores o por los que vienen y están asusando al pueblo para rebelarse contra los romanos. Y por eso que enseguida actúan. Cuando nosotros habíamos estudiado el versículo 32, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces se acercó el comandante, lo capturó y ordenó que fuera asegurado con 2 cadenas, mientras preguntaba quién era y qué había hecho. Pero bendica tu asuira, él ojendujo y cuamaba a Pablo, porque había un tumulto, un barullo, un griterío. Pero no era entonces nada contra los romanos en realidad, sino que era una situación más bien religiosa. Era el pueblo que estaba directamente siendo soliviantado por algunos, como decían aquí, algunos judíos que venían también de Asia y que le conocían a Pablo. Hoy Pablo predicaba, y yo me acuerdo, sobre todo a los griegos, que no hacía falta la circuncisión. Entonces ellos mezclan todo, unen todo. No saben las disquisiciones y no saben las propuestas verdaderamente de un sentido bien reflexivo y profundo de Pablo. Entonces ellos ya simplemente quieren actuar y están asusando, pero sin tener la capacidad crítica, la capacidad de reflexión. Un viaje importante es el año hendumi, y año hendumi mandarani. Y desde ahí se van a dar cuenta
que si uno llega a la verdad, como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros vamos sí o sí, vamos a adaptarnos, pero no a lo que te dice cualquiera de nosotros, que puede decir, no sé, por ejemplo, entre los protestantes dicen, déjeme dar 2 o 3 veces lo mismo, a ver, si tu pobre, a ver, olero, lo yapó, a ver, tú llegues, da todo tranquilo, etc. No, hay que ir a la verdad, ¿entienden? Entonces, eso es querer engañar a tu propia conciencia. Entonces, todos esos detalles, ¿verdad? O si no, tu ya de mondado, no, venga nomás aquí a mi iglesia, me llenan de diezmo, y por ahí la de mondado, tu ya de mondado, mejor todavía. Pues esta vez recortar la de diezmo. Y así, ¿verdad? Querer acallar la conciencia con propuestas. Apenas diga tú ya es la película de una guarilla, propuesta indecente. Lleva. Pero la propuesta indecente. ¿Por qué? Y porque no es la verdad. Apenas no hay nada a verlo. Y claro, después ellos comienzan a actuar. Y por eso ahora Pablo insiste y pide la palabra. Y este versículo 40 insiste y subraya. Haciendo un gran silencio, les habló entonces Pablo en lengua hebrea. Eso lo escucharemos próximamente. Ahora yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.